Señor Tezanos, estamos inmersos en un estado de corrupción política e institucional de una gravedad extrema que está erosionando nuestra democracia hasta límites absolutamente insospechados. Entre ellos, la colonización de hasta 50 instituciones y organismos estatales. Estamos inmersos en una corrupción política e institucional llevada a cabo por el propio presidente de la Nación, con un sentimiento absolutamente de impunidad. Y en este estado de corrupción política era absolutamente imprescindible este instrumento para ponerlo al servicio del Partido Socialista. Y era imprescindible nombrarle a usted presidente de este organismo. Señor Tezanos, usted no ha dejado de ser secretario ejecutivo de la Ejecutiva Federal Socialista de Estudios y Programas. Simplemente usted ha cambiado de sede y ahora está usted realizando lo mismo. Está ejecutando los programas y realizando los estudios para su partido con dinero público y con el prestigio de un organismo como es el CIS. Señor Tezanos, el CIS es un organismo autónomo público con las características que señala la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, que tiene como función el estudio científico de la sociedad española, como usted bien sabe, y ha de desarrollar sus funciones bajo los principios de objetividad y de neutralidad. Desde que usted accede a la dirección de este organismo, nada de esto se cumple. Ni la objetividad, ni la neutralidad, ni se ciñe usted solamente a describir el estado de la sociedad española, sino que se extralimita en sus funciones y además se hace de manera sesgada, fraudulenta y hasta nosotros diríamos corrupta. En primer lugar, usted ha cambiado el método de realización de las encuestas de tal manera que siempre acaba beneficiando al PSOE. No nos hubiera importado si hubiera sido para atacar o acatar problemas, resolver problemas o unos cambios que hubieran sido beneficiosos para la sociedad española, pero esos cambios han generado más problemas que soluciones. En segundo lugar, el nepotismo es como se puede calificar su forma de realizar las adjudicaciones de plazas de profesionales. Y, en tercer lugar, ha aumentado el ya alto presupuesto en más de 5,5 millones de euros sin justificar ese aumento. Alcanzó un gasto total de 14,43 millones de euros. Se incrementó en más de 4,5 millones en el concepto de otros gastos de gestión ordinaria, sin justificarse. Le hago una pregunta muy concreta, señor Tezanos. ¿Usted puede afirmar de forma contundente que esos gastos no se han dirigido a realizar estudios para asesorar al presidente y a sus ministros sin publicidad alguna y de forma opaca? Bien. ¿Usted puede asegurar y puede negar que ha dado información al Gobierno antes de hacerse pública? Bien. En cuanto al sistema que se inventa para la estimación del voto, ¿puede explicar por qué siempre acaba teniendo más votos el PSOE? Ni más ni menos que una media de 4 puntos. Si el dato es 14, el CIS publica 18. Y en 36 de 37 elecciones han favorecido al PSOE. Usted ha tratado de justificar sus márgenes de error hablándonos de Estados Unidos en el año 1936, de cómo se hacían o no se hacían las encuestas. Pero, señor Tezanos, usted ha venido a justificar esos márgenes de error que, bueno, a lo mejor tienen justificación. ¿Pero por qué? Porque son siempre en la misma dirección. Eso es lo que no tiene ningún tipo de justificación. Y es una verdadera evidencia que lo que se está haciendo es manipulando encuestas. Se está haciendo publicando encuestas de forma fraudulenta. Se está realizando predicciones falsas y además se está engañando a la sociedad que toma decisiones conforme a ello, aunque usted le haya quitado relevancia a este tema y a este punto. Y estas actuaciones bien podrían constituir delitos de falsedad documental o incluso delitos electorales. Usted dice: ¿tiene efecto realmente sobre las elecciones estos datos que nosotros publicamos? Y nos habla de unas encuestas nimias diciendo que ustedes preguntan o no preguntan que por qué ha votado tal. Mire, señor Tezanos, yo no le voy a hablar de temas técnicos ni de su profesión, porque yo no soy técnica en este sector. Pero existe, sí que he hablado con técnicos. Y existe lo que se llama el efecto bandwagons, que usted seguramente lo sabe, es el efecto arrastre que esas encuestas que usted acaba de decir no recogen. Señor Tezanos, es una verdadera vergüenza, porque su actuación demuestra la malversación del prestigio del CIS,
la malversación del prestigio de sus profesionales, que además ya ellos mismos han denunciado y han criticado su gestión, la malversación del dinero público. Y todo esto, señor Tezanos, no es una demostración de su incompetencia. Nosotros sabemos que usted no es incompetente, sino todo lo contrario, sino que demuestra que es el brazo armado del sanchismo, y lo más grave es que nos toman a los españoles por tontos, porque no hace falta ser muy entendido en la materia para saber llegar a la conclusión de que se está prostituyendo esta institución. Usted dice que, que la institución nos está desprestigiando porque se están haciendo encuestas sobre la vida cotidiana. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ha anulado el barómetro sobre la inmigración? ¿Es que acaso eso no tiene ningún tipo de influencia en la vida cotidiana? La empresa Electomanía, una empresa independiente, es privada, ha publicado un análisis sobre las desviaciones en las predicciones del voto en las últimas elecciones. Aquí está, me imagino que usted lo habrá leído, las predicciones y el análisis que hace esta empresa. Se clasifican según el grado de desviación en el último análisis y dicen que hay una mejora importante de algunas encuestadoras, otras ven empeorada su clasificación tras este ciclo electoral y muy destacable el dato del CIS, que se hunde hasta la posición número 30 con la peor clasificación en desviación histórica de todas. Pero no es solo Electomanía, señor Tezanos. Hay 1000 rankings como esta. Puedo leerle una muestra de diversos medios con diferentes líneas editoriales que denuncian esto. El País. Tezanos no acierta, falla de la peor forma, siempre en una dirección. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confirmó al sociólogo al frente del CIS con el argumento de que es quien acierta en las encuestas. Bien. 20 minutos. El CIS de Tezanos, la encuesta más alejada de la realidad, acaba en última posición entre todas las empresas demoscópicas de España. Usted nos ha leído algo de 2019, creo que nos ha leído bastantes medios de comunicación. Estos son del 23 y del 24. El desastre Tezanos. El CIS, la encuestadora con peor reputación del sector, fue la que más falló en Vascongadas. El debate. The Times destroza al CIS y a Tezanos, un encuestador estatal con hábito de cometer errores. El artículo de The Times destaca el ridículo cometido por el CIS por sus encuestas defectuosas al servicio del PSOE. El País. ¿Por qué no fiarse del actual CIS? Sus estimaciones son imprecisas y exageran el voto de la izquierda. La prueba es el histórico de sus predicciones desde la llegada de Tezanos en 2018, docenas de elecciones que analizamos una por una. Señor Tezanos, la magnitud de la cuestión es tal que articulistas del País dicen esto, porque ya es imposible callarse. Desde luego no son sospechosos de ser de Vox. Los datos son claros. Con Tezanos el CIS se ha equivocado, en media más que todas las otras encuestadoras. En 4 ocasiones fue la peor, sobre todo en el periodo 2018-2021, y nunca batió el promedio. Y cito a Kiko Llaneras, que ya digo no es sospechoso de ser de Vox. Y más importante, el peor problema de las estimaciones del actual CIS no es la magnitud de sus errores, sino su dirección. Señor Tezanos, acabo preguntándole, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Todos estos medios de comunicación se equivocan? ¿Todos estos análisis se equivocan? Usted dice que sí, que se equivocan. Bien. Entonces, ¿qué garantías puede usted ofrecer de su imparcialidad en la gestión y de que no ha utilizado el Instituto para beneficiar al PSOE, al que está históricamente vinculado? ¿Y cómo puede usted asegurar que no existe falta de objetividad en la metodología empleada cuando favorecen al PSOE en 36 de 37 elecciones? Muchas gracias. Ahora, cuando usted, señora representante de Vox, se preocupa por el incremento de esa partida que usted menciona, de los presupuestos generales del CIS, esa partida es el pago a los encuestadores. El pago a los encuestadores, el que pagaba el CIS a los encuestadores con el sistema antiguo, era aproximadamente 2 millones, 2 millones y medio, cuando había año electoral y había que hacer más encuestas. Y en este momento tenemos que pagar el sueldo, los seguros sociales, que antes no se pagaba, las licencias de todos los programas de ordenador, de uso, los ordenadores, el beneficio que nos cobra Trasatec, que es el que hace esa actividad. Y eso en este momento representa más de 1 millón de pesetas. Más de 10 millones de pesetas, perdón. De euros, 10 millones de euros. Más de 10 millones de euros. Entonces ha habido un salto cualitativo, se ha incrementado el presupuesto, pero porque estamos pagando los seguros sociales.
Pero estamos pagando salarios. Hemos dado prioridad a ese elemento. Yo sé que la esclavitud era muy barata. Con comida se mantenía una fuerza de trabajo. Pero esta es una institución y un momento en que pensamos que tienen que tener los mismos derechos los encuestadores, es decir, que todos los trabajadores, absolutamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Tezanos, por sus contestaciones, aunque a mí no me ha contestado nada de lo que le he preguntado. Solamente ha contestado, dicho algo sobre el tema de los 2 millones que cuestan los empleados, y yo estaba hablando de 5,5 millones. Pero bueno, en cualquier caso, le tengo que decir que no ha derribado ninguno de los argumentos que yo le he trasladado en esta comparecencia. No ha respondido. ¿Empiezo? Es que no me ha escuchado nada. Entonces, bueno, cuénteme el tiempo de hablar, presidente, por favor, gracias. Bueno, le repito que le agradezco mucho la comparecencia y su contestación, aunque no ha contestado absolutamente nada de lo que le he preguntado. No ha derribado ni destruido ninguno de los argumentos que yo le he puesto sobre la mesa. Tiene ahora mismo posibilidad de volverme a contestar, porque yo le he dicho que si podía afirmar de forma contundente que los gastos no se han dirigido a realizar estudios para asesorar al presidente y a sus ministros sin publicidad alguna, además de lo que usted ha dicho de los empleados. Tampoco me ha contestado si puede negar que ha dado información al Gobierno antes de hacerla pública. No me ha contestado. Tampoco me ha contestado en cuanto al sistema que se inventa para la estimación del voto, por qué hay esa desviación de 4 puntos. Tampoco me ha contestado. Usted ha hablado de unas desviaciones de 4 puntos, ya le digo, en los temas en el año 1936 de elecciones americanas, pero aquí estamos hablando en España y estamos diciendo que la desviación es de 4 puntos cuando en todas las empresas que se dedican, encuestadoras que se dedican a esto, el margen de error está siendo 0,75, 1, pero a los 4 puntos de desviación no llega prácticamente ninguna. Señor Tezanos, si usted no me ha contestado cuál es la razón por la cual se produce esa desviación, cuál es la razón por la cual se modifica y se cambia la metodología teniendo estos efectos tan perniciosos en la solución a sus encuestas. No me ha contestado esto y, bueno, usted también dice que si cree que influyen estas elecciones en la opinión pública, pues por supuesto que sí. Claro que sí. Usted dice que tiene el carné del Partido Socialista. Nosotros no estamos en contra de que usted tenga el carné del Partido Socialista, pero la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo. Usted sigue siendo presidente, y si no, dígame que no, de la Fundación Sistema. Usted es director de la revista Temas, absolutamente ligada al Partido Socialista, donde sigue usted escribiendo. Es más, le voy a leer incluso una editorial de este verano, que usted escribía. Es que es el colmo del cinismo. Decía: la amenaza de la desinformación. Desinformar es transmitir mentiras deliberadamente y con una finalidad predeterminada. La desinformación constituye uno de los mayores problemas que afrontan las democracias. Se trata de la amenaza más significativa para la formación de una opinión pública libre, condición sine qua non para la viabilidad de un régimen democrático. Es que se hace usted mismo a usted un traje. Es que es el colmo del cinismo, señor Tezanos. Vamos a ver. Termino diciéndole que, bueno, antes de terminar, le quiero decir que usted ha sacado, y han sacado otros 2 grupos parlamentarios, la encuesta esta por la cual le pusieron una sanción, la Junta Electoral le puso una sanción por aquella encuesta que sacó con aquella encuesta flash sobre los 5 días de retiro del presidente Sánchez. A nosotros, pues bueno, nos parece un tema puntual, efectivamente, estamos de acuerdo, es un tema puntual. Ahora bien, lo que no nos parece un tema puntual, y puesto que han sacado el tema, yo no lo quería sacar, es que en una de las preguntas se pusiera en cuestión la actividad de un juez, porque se preguntaba que qué se creía, que qué se consideraba de que se hubiera imputado a Begoña Gómez. Eso era una pregunta de aquellas encuestas. Bien, y termino, señor Tezanos, diciendo que, en nuestra opinión, es usted un peligro para la democracia. Es usted un peligro para el prestigio del CIS e incluso para su propio partido, ya que una vez que se sustancien los trabajos de la Comisión en el Senado podrá probarse, a mí no me cabe la más mínima duda, de que se ha producido un fraude, de que se ha producido un engaño. Incluso puede haber hechos que sean constitutivos de un delito electoral, o a lo mejor incluso malversación o prevaricación o incluso falsedad documental. Nuestro partido lleva tiempo denunciándolo.
no lo hemos podido demostrar ante el juzgado, pero sí solicitaremos que los resultados de esa comisión sean trasladados al Ministerio Fiscal para que se depuren las responsabilidades a que haya lugar en la gestión de este organismo. Sí, señor Tezanos, usted debiera dimitir para devolver el prestigio y la dignidad a este organismo y también para devolver la dignidad a usted mismo, para recuperar ese prestigio que usted antes tenía o lo poco que le queda después de 6 años de gestión en este organismo. Muchas gracias.